Pues va. Entonces, ya habíamos hablado de esto, pero bueno, el libro creo que está muy bueno. La última vez, hace rato decíamos que la última vez que nos vimos, pues fue cuando el reportaje todavía estaba fresquecito, en Sitio, Minisitio, Animal, Mexicanos, ¿no? El Boss. Y de repente, meses después, ya es un libro de repente, o sea... Sí. Me sorprendió porque inclusive se recuerda como un poco al arte de ese mismo reportaje y todo. Entonces la neta fue en chinga. ¿Qué hicieron? ¿Cómo lo hicieron? ¿En qué ellos se metieron a Jelly? Mano. Ustedes. Pues la verdad, no esperábamos que el reportaje terminara en un libro porque a final de cuentas esta investigación pasó por muchos procesos. La construcción de una base de datos de 16,000 celdas para ver si había un patrón, ¿no? de ilegalidad. Nos llevó muchos meses y luego el reporteo nos llevó otro tanto. Y no imaginamos que esa talacha tal cual que estábamos llevando durante meses iba incluso a terminar en una investigación de este tamaño, ¿no? Y mucho menos justo que iba a terminar en un libro. Aquí la verdad es que nosotros nunca lo buscamos, fueron las editoriales, o en este caso la editorial que nos buscó. También los tiempos editoriales son completamente distintos a los periodísticos y el libro tenía que estar terminado antes de que concluyera 2018. Exacto, porque ese es el punto, o sea, fue una investigación que tomó meses. Y igual para quien no, seguro, o sea, hay mucha banda que nos está viendo que seguramente sí tiene idea de lo que se le está hablando, pero como siempre hay mucha gente que no, entonces... El reportaje de lo que estamos hablando es la estafa maestra, sale en Animal Político, como para la gente que no sabe, cuéntanos un poco qué fue. ¿Qué es la estafa maestra? Exactamente. Bueno, la estafa maestra es una investigación que documenta cómo más de 7.600 millones del gobierno, que salen del gobierno federal a través de 11 diferentes dependencias del gobierno, cómo se fueron a 8 universidades públicas. Estas universidades públicas, a través de una violación a la ley de adquisiciones, reparten el dinero entre más de 186 empresas, creo que son al final, ¿no? Son de esas empresas, 186, por lo menos a día de hoy tenemos documentado que 150 son ilegales, es decir... O sea, el gobierno contrató a las universidades, empresas ilegales. Okay, ¿no? Entonces, dentro de esas empresas ilegales hay mucha variedad de diferentes tipos de ilegalidades, ¿no? Hay empresas, las más burdas son empresas fantasmas, es decir, fuimos al lugar de la empresa y hay una panadería, por ejemplo, ¿no? Eso es increíble, o sea, para mí es una parte de vas al lugar, o sea, ni siquiera le hicieron un esfuerzo para esconder, oye, pues es una oficina, es algo así, o sea, para quien no ha visto el reportaje, supongo que sigue en el sitio de Animal y en internet para siempre. Es increíble porque hay unos videos en donde se ve como es una casita en la mitad de la nada, entonces se supone que esa es una empresa que hace las maravillas del mundo, ¿no? Exacto, o que da asesorías altamente especializadas a Pemex o da, no sé, diferentes tipos de servicios y en algunos casos lo que nos encontramos era una paletería, por ejemplo, ¿no? Que obviamente no era ninguna empresa. O llegábamos y era una zona muy, muy pobre, una zona violenta, Villahermosa, donde evidentemente las personas que vivían ahí al lado de una vulcanizadora pues no eran los dueños reales de una empresa que ganó cientos de millones de pesos. Sí, era irracional pensar que hacía, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces básicamente el esquema de la estafa se explica así, ¿no? El dinero público de todos los mexicanos, no nos olvidemos. Exacto. Que a través de las universidades se produce una violación a la ley de adquisiciones y a través de esta violación se subcontrata a empresas a las que se le da prácticamente entre el 95 y el 90% del dinero público, ¿no? Y las universidades se quedan con como comisión, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Con un moche de que entre todas suman 1.000 millones de pesos por no hacer nada, solamente por subcontratar a estas empresas fraudulentas, ¿no? Ahora, lo que también está, la verdad es indignante y es difícil de entender, es que digo, ahorita hablamos de cómo se dieron cuenta, porque no es como, sí, las dice, no, sino como qué fue lo que les despertó la curiosidad. Pero a mí, ahorita lo que me sorprende es que sucede que es un esquema que se repite en absolutamente todos los niveles por lo menos del gobierno federal, e inclusive ya podemos identificar otra vez como a Rosario Robles, como en esa forma de hacer cosas, ese modus operandi, es muy de Rosario aparentemente, ¿no? Ya nos hemos entrado en más casos como la estafa. Así es, lo que también luego nos fueron contando algunos funcionarios y exfuncionarios del gobierno federal es que este mecanismo en algún momento se descubrió
y se replicó en diferentes dependencias. O sea, nosotros solamente nos concentramos en 11, pero efectivamente están involucradas más. Y luego, en las cuentas públicas de la Auditoría Superior de la Federación de 2015, volvió el esquema, volvió también con otras universidades y solamente lo que cambiaban eran los nombres de las universidades, los nombres de las dependencias, pero el modus operandi era exactamente el mismo. En el caso de Rosario Robles lo vemos todavía como más evidente porque pues son las dos dependencias que ella ha encabezado. Ocurrió en Cedesol mientras ella estaba y ocurrió... Además que Cedesol maneja un buen de lana, ¿no? De todos lados. Sí, ellos son los que... Los programas sociales. Se van a todos lados. Así es. Y Sedatu también, pues Sedatu, que encabeza ahora, también hizo convenios con otras universidades y resulta que la auditoría detectó exactamente lo mismo, que la dependencia simuló contrataciones, simuló la realización de servicios, lo que no simula es la entrega de recursos. Eso sí ocurre, ¿no? Y vuelven a aparecer empresas fantasma que vuelven a tener otro nombre, pero que resulta, exacto, ¿no? Y resulta en lo mismo, en que el dinero desaparece. Bueno, hay una empresa en la auditoría de 2015 que se llama Tunas y Nopales. SADC. Yo para que generando confianza, ¿no? Creo sí. Además debes ser un tipo bastante confiado, o sea, para decir te robaste 7,000 millones de pesos y además voy a ir por la vida, o sea, como, pues sí, o sea, no tengo que decir que sí, pero me lo voy a gastar y todo. No, porque eso es a mí una parte de lo que me desespera un poco a veces, que es como, ok, yo no creo que en Noruega, en Islandia, en todos esos lugares no haya corrupción, o sea, es evidente que eso es un fenómeno pendiente del país. Lo que me parece siempre indignante es como, por ejemplo, este gran reportaje que ganó un premio, que es reconocido, que está, o sea, nadie ha podido decir, esto está te lo inventaste, claro. ¿De dónde lo sacaste? Aún así, Rosario Robles sigue en su lugar, probablemente no me he enterado mucho, a lo mejor si nos dan un update de cómo está, pero yo no me he enterado como de grandes funcionarios. Bueno, Alfredo del Mazo, que lleva obras ahora, es el gobernador del Estado de México. O sea, hasta digamos, personajes más de medio pelo, si quieres así, ¿no? Algunos rectores de algunas universidades muy, muy humildes siguen... Pero es muy aislado, ¿no? O sea, fue como que al final a todo el mundo le valió... O sea, honestamente, ¿no? Y ustedes como periodistas, ¿cómo perciben eso? A veces siento que cuando nos dedicamos a esto, luego es como... Haces investigación, trabajas, esto, lo otro, y a veces la gente también no se da cuenta que uno tiene como esta presión de, a veces, o sea, sí de verdad querer cambiar cosas con tu trabajo. Entonces, ¿ustedes cómo lo han recibido? Sí, ¿Cómo claro. Pues mira, creemos también que la función del periodismo es dar información a la gente, ¿no? Y que la gente pueda tomar decisiones con base en ello. Entonces, partiendo de esa premisa, pues creemos que la primera intención, digamos, de un reportaje de esta naturaleza está hecha. La gente se enteró y ahora con el libro y con el premio se está enterando más gente. Y creo que con eso saldamos como esa primera parte. Lo que ocurre después, pues prácticamente ya no está en nuestras manos, ¿no? Está en las manos de una sociedad que sea capaz de exigir y ejercer sus derechos, y también de las instituciones, porque existen en este país instituciones dedicadas a investigar casos como este y no lo están haciendo, pero también creemos que va como junto con pegado, dirían las mamás, ¿no? Por una parte nosotros documentamos un sistema de corrupción que no solamente involucra a los titulares de las dependencias o a los funcionarios que firmaron estos convenios y que desviaron los recursos, sino también a las instancias que deberían de estar investigando y no lo hacen porque quienes encabezan estas instituciones forman parte del mismo círculo de gobierno. Entonces no se están investigando. Digamos la PGR, digamos el Poder Judicial, la Fiscalía, la Secretaría de Hacienda a través de su unidad de inteligencia financiera. Serían las que deberían estar poniendo la investigación, ¿no? Los órganos internos de control de cada una de las dependencias. Es que es eso, es como existe toda esta estructura, es burocrático, es como por ejemplo un caso, y lo estaba hablando el otro día con un amigo europeo que decía, bueno, el caso de Islandia, si no la estoy cagando, sí creo que es Islandia, en donde el presidente, es esta isla en donde toda la energía era extraída de la geotérmica, eran prácticamente independientes, entonces era la industria más importante de Islandia.
Y sucede que el primer ministro estaba metido en inversiones en los Panama Papers. Los Panama Papers, de hecho es una entrevista en vivo con The Guardian cuando le toda esta industria quiebra en 2008 cuando se cae la economía, la industria de energía islandesa pues obviamente pues no tenemos dinero, o sea, nos acaban de dejar sin nada. Cae el presidente y unos años después le descubren al primer ministro que había quedado y otra vez lo vuelven a tumbar, es decir, o sea, sí puede pasar, ¿no? O sea, pues, sí, claro. Bueno, aquí no. Digamos como dicen ayer, yo creo que la expectativa que nosotros teníamos está cumplida en el sentido de hemos documentado un caso de corrupción muy importante y está al servicio del público, ¿no? De la sociedad. Creo que la gente, también a raíz del premio, a raíz de la publicación del libro, está llegando más a esta investigación, ¿no? Obviamente nunca nos planteamos una investigación de vamos a tumbar a un gobierno, no es nuestro objetivo, no es nuestro cometido. Nuestro cometido es dar a conocer esto. Creo que eso se está cumpliendo, pero también por otra parte, como decimos, ¿no? También hay que poner el acento sobre qué pasa con la impunidad, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que en un país donde se documenta ampliamente un mega desvío de más de 7.000 millones de pesos y nadie, por supuesto nadie renuncia, por supuesto nadie da respuestas y por supuesto no hay una investigación, ¿no? Hay 20 denuncias puestas entre la PGR a raíz de los informes de la Auditoría Superior de la Federación y no sabemos a día de hoy en qué estatus están esas investigaciones, si se va a llamar a alguien a declarar, por lo menos a pedirle, ¿no? Cuentas, ¿qué pasó con estos 7.000 millones? ¿No? Porque no se vale que tú dependencia digas, es que yo se lo di a la universidad y yo lo que haga a la universidad y la universidad te diga, es que yo le dije que sí, que está todo bien, ¿no? Entonces al final el dinero sigue perdido y nadie está dando una respuesta a los mexicanos. Sin duda. Pues, o sea, hace rato estábamos hablando y lo repito, para la cantidad de tiempo que se tardaron en hacerlo, la verdad es que les quedó muy, muy chulo. O sea, buena portada, está muy bien. Además, el prólogo es de Daniel Moreno, obviamente, como se podía esperar. Trae ilustraciones muy padres, ¿eh? Sí, claro. O sea, trae gráficas donde se explican los diferentes esquemas de bio muy claro. Que es lo más difícil, como imaginarte el mapa, ¿no? Sí. Es lo más complicado. Exactamente. Y ahora, por ejemplo, ¿qué es lo que, ya hablando, creen que, a mí me suena mucho estaba muy dicho ahorita en el aire, ¿no? De que mí no levanta, me sube, me baja, ya está así. Y mucho de lo que se habla es porque precisamente tiene este rastre de corrupción. ¿Ustedes creen que son parte como de, o sea, este reportaje es como, lo podrían decir como que está metida en las elecciones de esa manera, en donde se identifica como este partido gracias a este tipo de chambas con la corrupción? Claro, creemos que incluso aunque parezca que no pasa nada, ¿no? De no vemos a la PGR investigando, creo que sí pasa y lo estamos viendo justamente en la campaña priista. O sea, la gente se enteró, por supuesto, de lo que hizo su gobierno, ¿no? Lo que hizo nuestro gobierno en la actual administración. Y también creo que el resultado de esta campaña del candidato priista pues tiene que ver mucho con eso. Yo creo que sí, las investigaciones periodísticas incidieron y no es que los políticos tengan que reclamarle al periodista o al periodismo, sino más bien estos gobernantes hicieron eso y el papel del periodismo cumplió, o el cometido del periodismo cumplió en el sentido de descubrirlo, exponerlo y que la gente se haya dado cuenta. Entonces, no creo también que no estamos en la misma posición, la sociedad no está en la misma posición que en 2006 o en 2012. Creo que sí estamos avanzando y lo vemos muy claro en esta campaña electoral, ¿no? Sí, donde se nota el hartazgo. O sea, y no sube, ¿no? O sea, y creo que es como, a lo mejor puede ser medio arbitrario, digo, finalmente siguen siendo encuestas y qué mejor que la elección para probar la efectividad de nuestro sistema de encuestas, supongo. En fin, para mí resulta muy sorprendente que por primera vez veo como si ya el lastre de la corrupción como el gran tema. No sé, por ejemplo, 2012 pues era marcado por la violencia, era evidente, ¿no? Después de Calderón, los cárteles, descabezó todo esto que empezamos a ver que ocurría en México, digamos de manera abierta. Y en 2006 era una especie como de lucha como política izquierda-derecha, como clásica, ¿no? Vamos a decir, como esa organización entre izquierda y derecha. Pero ahorita es la corrupción. Siento que ya no es el mismo, si el tema ya es diferente y es más fuerte. Lo que pasa, bueno, también en el sesión de Calderón, como dicen, ¿no? Era
la espectacularidad de la violencia, ¿no? Estamos todos muy metidos en el tema del narcotráfico, aunque también no olvidemos casos como la Estela de Luz, ¿no? Que realmente fue un caso de corrupción muy sonado. De hecho, nos decía el auditor, ¿no? que este mecanismo de la estafa maestra, esta forma de dinero, empezó un poco con la Estela de Luz en el asesino de Calderón, ¿no? Luego se fue transmitiendo a... No recuerdo la cifra, pero era de 200, o sea, de millones y pasó a miles de millones. Entonces, como que se triplicó, creo, o cuatriplicó, ¿no? El gasto de la Estela. Además, la cosa más horrenda, inútil, yo no sé a quién se le ocurrió. Sí, yo lo veo ahí y digo, bueno, pues no sé, ¿no? Sí, a veces no sé si pensó que se bueno, pues el que la hizo, ojalá le esté, no, porque nos estafó a todos. O sea, estafa maestra, esa madre que está en Reforma y me recuerda todos los días, horrible que es. Pero sí, increíble, sí, de millones a cientos de miles, ¿no? Y bueno, y en esta administración, pues obviamente, casos como la Casa Blanca, casos como el de Odebrecht, ahora la estafa maestra, pues obviamente hace que se esté, digamos, la agenda centrando en el tema de la corrupción, ¿no? Porque si tú preguntas a la mayoría de la gente, yo creo que se te sigue diciendo violencia, pero yo creo que la gran mayoría te dice pues, que es la corrupción, ¿no? Porque además va unido al tema de violencia, y etcétera, ¿no? Entonces, por eso yo creo que ahora en esta campaña pues, estamos viendo que el tema de la corrupción es fundamental, ¿no? Claro. ¿Cuál es, como, no sé, a lo mejor haciendo cuando estaban haciendo el reportaje, cuál es después de hacerlo, ¿con qué sensación se quedaron del método? ¿Qué me pueden decir como del método, cómo ocupan, primero, estas personas que lo hicieron, o sea, como volvieron, pero me gustaría empezar a la parte del periodismo, porque me parece que está chido, me parece que hay más periodistas usando datos en México, me parece que sí está cambiando esta parte, Claro. Pero me gustaría primero saber, porque es lo de siempre y lo que estamos diciendo, ¿no? Nunca cambia, entonces, ¿qué es? Como si pudieran darme como unos pasitos que si hacen esto, van por aquí, van por allá, se desvía el dinero por esto, por lo otro. Ustedes que tienen mucha más experiencia en eso. Claro, la verdad es que este reportaje lo fuimos, o más bien fuimos diseñando la metodología de investigación sobre la marcha. O sea, era mucho de cuál era nuestra necesidad de saber y con eso investigábamos más herramientas, ¿no? De cómo podíamos llegar, por ejemplo. ¿Cómo determinar que una empresa es legal o ilegal? ¿No? Porque ahora lo que vemos también mucho es que de repente hay notas periodísticas que dicen, esta empresa es fantasma porque fuimos a su dirección y no estaba, ¿no? Pero nosotros tuvimos que consultar expertos tanto de derecho fiscal como de la Secretaría de Economía para definir qué es una empresa fantasma. Que no estuviera en su dirección no la hace ilegal. Probablemente se pudo haber cambiado de dirección y no lo ha registrado en su página web y eso no la hace ilegal. Pero entonces la Secretaría de Economía nos dio el ABC, digamos, de qué tendría que seguir, cuáles son los pasos que tendría que seguir una empresa para constituirse legalmente en este país. Y esa fue una primer gran cosa porque a partir de eso, de las empresas que nosotros teníamos, decíamos, a ver, este requisito lo cumplió, palomita, no lo cumplió, tachecito, ¿no? Y luego era de, ¿dónde más podríamos encontrar huellas de una empresa? En la Secretaría de Economía, en el SAT, en el Registro Público de Proveedores del Gobierno, ¿no? Es decir, en Compranet, si consigues el acta constitutiva de una empresa y resulta que la crearon en enero de 2013 y tuvo un contrato millonario de la SEP, exactamente 3 meses después, pues resulta demasiado sospechoso. Y si a eso le agregas que no había, que su objeto social, digamos, es vender computadoras y resulta que la contrataron para distribuir despensas, pues como que no marcha y luego vas a buscarlas a la dirección y resulta que es un lote baldío, ¿no? Entonces, con base en eso creamos categorías, digamos, de legalidad y la que cumplía, pues tenía palomita y la que no, y así pudimos filtrar que 150 de las 186 empresas involucradas son ilegales. Sí, digamos que antes de llegar a la parte sexy, por así decirlo, para los reporteros que se iban al campo. Sí, estar ya ahí a punto de... Hubo meses muy pesados de talacha, ¿no? De hacer esta mega base de datos donde participó también mucha gente, ¿no? Por ejemplo, nuestra diseñadora de información, ¿no? Yosune Chamizo fue fundamental, ¿no? Porque ella, cuando llegábamos a la redacción así de estamos perdidos en un océano de datos, ella nos ayudaba a sistematizarlo todo, a ponerlo mucho más claro, ¿no? Y este sistema, a partir del cual determinábamos qué empresas son irregulares y cuáles no, fue fundamental porque eso fue lo que al final nos permitió obtener una cifra de, ok, son de 186, por lo menos son 128 de lo que al final fueron. Bueno, ya van más de 150, sí, han ido aumentando. Han ido aumentando.
Y eso es lo que nos dio también una cifra, ¿no? Decir, oye, el desvío es muy grande, ¿no? Y ya, claro, a partir de ahí, cuando vas al terreno, empiezas a ver, bueno, pues esta empresa que no tenía folio mercantil, que es el paso número 1, pues evidentemente está en un loto baldío, pues obviamente ya es una empresa irregular. O sea, no solamente era de decir, pues eso, ¿no? No hay nadie, tocamos y no sale nadie, empresa fantasma. No. Claro. O sea, es todo un proceso muy arduo para determinar qué empresa era legal o cuál era ilegal. Y de hecho también podemos decir, o sea, las que se supone que son legales, tampoco que tengamos la certeza 100% seguros de que son empresas que cumplieron con los ¿Y buscaron a Rosario? Sí. O sea, ¿cómo estuvo esa historia? Porque siento que o sea, lleva años y siempre ha estado bajo sospecha, mucho, cuando entró al gobierno de la ciudad en 98, 99 creo que fue, pues todo el mundo como que se quedó con esa imagen y después obviamente con los años pues ha ido así como, ¿no? Por decirlo en buen pedo, no te enojes. No vaya a ser. ¿Cuál fue la respuesta de Rosario? ¿Qué fue ahí esa historia que pasó? Pues mira, antes de publicar, buscamos a todos los implicados, es decir, a todos los rectores de las universidades, a todos los titulares de las dependencias y prácticamente les decíamos lo mismo. A ver, en su dependencia se firmaron estos convenios, ya comprobamos que las empresas son ilegales, tiene algo que decir, ¿no? Y lo que encontramos fue un bonito y rotundo no de cada uno de ellos. En el caso de no te voy a contestar. Exacto, en algunos era como, incluso hasta como cínico, diciendo, sí, eso ya lo dijo la auditoría y pues ya lo escogimos. Así como que sí, así como que ya no es nota, ya, así de, como para qué, ¿no? En el caso de Rosario Robles, había aceptado darnos una entrevista primero al equipo de investigación junto con Daniel Moreno, el director de Animal Político, y con Salvador Camarena de Mexicanos contra la Corrupción. Luego decidió que ya no quería ver a los reporteros, que nada más quería ver a los jefes. Efectivamente se realizó esa entrevista, que la relatamos además en el libro. Se realizó esa entrevista y Rosario llegó con el oficial mayor, con el abogado entonces de la Sedesol, aunque ella ya estaba en Sedatu, y con un documento así de este vuelo, ¿no? Con cientos de hojas, en el que prácticamente decía, esta es la investigación del órgano interno de control que nos exonera de cualquier responsabilidad, donde dice que todo lo que hicimos está bien, donde se comprueba que todos los servicios se cumplieron, ahí están las facturas y no sé qué, y el argumento de Daniel y de Salvador era decir, no dudamos que eso diga el documento, la cuestión es que nosotros ya comprobamos que esas empresas... Creo que ese documento no es así. Exactamente, o sea, ¿cómo es que ustedes nunca se dieron cuenta, no? Además está coraje, ¿no? Porque, perdón, me imagino que, o sea, es como diciendo lo obvio, es como, o sea, ya lo sabías y otra vez tengo que repetir, o sea, como... Sí, claro. Sí, exacto, ¿no? Totalmente. Y además, esa entrevista fue off the record, o sea, no permitió que se grabara como para que la pudiéramos utilizar. Su argumento fue solamente, el elemento de prueba es la determinación del órgano interno de control, y con eso quería zafarse. Pero también lo que hemos revisado del órgano, la documentación del órgano interno de control, es que los argumentos legales que da el órgano interno son bastante laxos, ¿no? Entonces, cuando luego te das cuenta que quien nombra al titular del órgano interno de control es el mismo secretario, pues entiendes por qué lo exonera, ¿no? Claro. Al final es eso, ¿no? O sea, ellos dicen, aquí están todos entregables, las universidades y contra todas las cosas fantasmas, quién sabe, ¿no? Pues quién sabe, no, es que es el dinero que salió de tu... Totalmente, sí, ¿no? Pues, o sea, fuera tan fácil la vida, pues no, o sea, y la universidad te va a decir, yo ya, la dependencia me dio que todo estaba, ya esta entrega de recepción estaba chida, ¿no? La maldita bola que nunca para, ¿no? Así es. Exactamente, Así ¿no? Híjole, pues es que, y digo, a mí me parece interesante como ahora el CIMI también, como Brasil, que es diferente porque no fue un grupo de periodistas, sino fue el gobierno, de hecho, que se ha llevado como a medio gobierno. Sí. Pero se me hace interesante como sus procesos. Nos quejaremos de Trump y los gringos, pero ellos llevan un proceso sobre él y se está investigando, es decir, no necesariamente tiene que ser el tema de corrupción, sino el sistema, cómo funciona, ¿no? Y cada uno de nosotros podemos tener opinión. Ya para ir cerrando, a mí la neta me gustaría que fuera más tiempo, pero no tenemos tanto. ¿Cómo ven el paso hacia el siguiente gobierno, el siguiente sexenio? ¿Cómo después de hacer un trabajo así, la metodología que se toparon, ¿cuál es como esa exigencia de ustedes, digamos finalmente ciudadanos, que
ejercieron su derecho a investigar, investigaron y encontraron eso. Para ustedes, ya ¿qué es lo que se tendría que exigir en el siguiente gobierno? Sea quien sea, parece que es Andrés Manuel, pero no sabemos, ¿no? Sea quien sea, este tipo de casos es el gran reto, y creo que una prueba determinante de cómo sería su gobierno, si está comprometido a investigar, a dar con los responsables, porque si hace eso, entonces sí les podríamos creer que van a combatir la corrupción, ¿no? Porque pueden decir que la van a combatir, pero eso se tiene que ver reflejado en acciones. Entonces, sea quien encabece el próximo gobierno, tendría que poner como todas las piezas para que las instituciones funcionen, ¿no? Y para que quien las encabecen no sean parte de un grupo político que solamente sirvan para encubrirse, sino que realmente hagan su chamba. Que el Sistema Nacional Anticorrupción efectivamente arranque, ¿no? Y solamente así les podríamos creer que van a combatir la corrupción. Ok. Sí, ¿no? La exigencia es un poco eso, ¿no? Que se transformen las promesas o lo que ya sabemos, ¿no? Todas estas promesas de voy a acabar con la corrupción, etcétera. Bueno, lo veremos en la práctica, ¿no? Y pues va a depender eso de un sistema nacional anticorrupción fuerte, realmente autónomo, un fiscal que no sea carnal, una auditoría superior de la federación también fuerte, que siga haciendo el trabajo de los que ha venido haciendo, ¿no? Como hasta ahora. ¿Tienen buena... ¿Cómo ven al nuevo auditor? Pues esta también es una gran prueba, ¿no? O sea, digo, acaba de llegar al cargo, pero tendríamos que ver que no solamente da seguimiento a esto, sino que incluso da un paso más porque ya la auditoría tiene mayores facultades para investigar. Sí, ¿no? Por ejemplo, en los últimos informes de la auditoría, que señalaba precisamente estos desvíos también de ese dato, ¿no? Ya empieza a decir, pues el dinero se fue a cuentas en el extranjero. Eso ya fue un paso importante, ¿no? Entonces ahora hay que estar atento a las próximas auditorías si se sigue haciendo este tipo de investigaciones o cómo vienen, ¿no? Entonces, eso va a ser también muy importante. Y bueno, nosotros la verdad, independientemente de quién se quede en el cargo, vamos a seguir haciendo nuestro trabajo, que es hacer periodismo, periodismo de investigación. Así que pues seguiremos en la batalla. Sin duda, sin duda. Hablando de esto, ahora, bueno, nos enteramos de todo el movimiento que hubo en Animal Político. Ahora es parte de Newsweek o son en el mismo grupo. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo ha estado? Porque la neta es que, como sea, Animal Político lleva ya su tiempo y ya tiene una legitimidad, ya tiene un peso. Y pues Newsweek, la neta, pues tiene recurso, también es una revista respetada, de demasiado derecha a mi gusto, pero pues, ya es mi bronca. ¿Cómo se siente con ese movimiento, estos tipos de reportajes, la fuerza con la que van a salir? Pues la verdad es que a nivel personal te digo, yo no he notado así ningún cambio en la línea ni en nada. No, mucha gente dice, no sé lo que decían, ¿no? Compraron a nivel político, pues seguimos haciendo exactamente lo mismo, que es periodismo, e incluso ahora mejor porque tenemos un equipo más grande, ¿no? Entonces estamos, pues, la verdad, muy bien con el cambio. Bueno, no realmente ni siquiera yo lo llamaría un cambio, es como se integró ahí una fusión de un equipo más grande, ¿no? Ok. Yo por mi parte estoy súper bien. Sí, la verdad es que Daniel Moreno, que es el director, pues fue como muy claro con nosotros cuando nos explicó esta fusión, y básicamente lo que él nos decía y que es real, que el aporte que tiene Animal Político es justamente esa credibilidad, ¿no? Entonces, que alguien quisiera cambiar la línea editorial, pues prácticamente sería acabar con Animal Político en sí mismo, entonces no tendría sentido, ¿no? Entonces seguimos trabajando con la misma libertad, haciendo investigación y promoviendo incluso todavía la estafa maestra, entonces no ha habido cambio. Bien, entonces, ¿cuándo van a recoger el libro? El premio. El 7 de mayo es la premiación en Madrid, en el Círculo de Bellas Artes, así que pues allí estaremos recogiendo. Qué chido, y además de la estatuilla, supongo que hay más, es una medalla, es lana. Sí, ¿verdad? Sí, exacto. No. Pero la verdad es que estamos súper contentos con ese premio que también esperábamos. Bien, entonces, pues ahí está, buen periodismo, cosas chidas, pues, no se lo pierdan. Y pues Nayeli, Manu, muchas gracias por haber venido de estas primeras cosas que estamos haciendo en República. Ya esperemos sacar más y que se vengan luego a darse una vuelta porque pues, a ver, debates y cosas así está chido. Súper, muy bien, vale. Al rato les vamos a pedir que nos firmen un libro. Claro que sí. Yo creo que ahorita inventamos una dinámica para que la banda se lleve el cerrado. La pantalla es nuestro, pero sí se lo damos a ustedes. Va. Ok. Muchas gracias. Vale. Muchas gracias. Muchas gracias.